Buenas, 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 ¿cómo están? Como dice una vieja canción, todo concluye al fin, nada puede escapar, y eso significa que hemos llegado al último signo de nuestro recorrido por el zodíaco. Exactamente llegamos a Piscis al fin, en este recorrido que nos ha llevado alrededor de 2 meses. Vamos a hablar del último signo del zodíaco, en donde todo termina de cierto modo, para volver a empezar. Así que, sin más preámbulos, lo que hago es en este momento hacerte la mención que suelo hacer en los videos, que es que yo voy a hablar de Piscis, en este caso, como símbolo astrológico, o sea, las características del signo como símbolo astrológico. Posiblemente, si vos tenés un sol en Piscis, sientas identificación con muchas cosas de las que voy a hablar, pero si tenés mucho Piscis en la carta, planetas en Piscis, etcétera, también quizás sientas identificación. Entonces, lo importante que es saber que no solo somos nuestro sol, por más que esta información va a ser muy valiosa para vos, persona con el sol en Piscis. Así que si querés saber qué más integra tu carta, me podés pedir un análisis de carta natal. Y si ya lo sabés y querés ver cómo se van a ir modificando diversas cosas de tu carta, también me podés pedir un panorama anual para saber, bueno, este año entre mi cumpleaños y mi otro, entre cumpleaños y mi otro cumpleaños, qué voy a tener que trabajar de mi carta natal en base a los acontecimientos y los escenarios que se me vayan presentando. Dicho esto, vamos a empezar con nuestra última lectura de los signos, en este caso de Piscis. Empezamos con astrología para principiantes, como venimos haciendo, y vamos a ver qué nos dice este librito acerca de este signo, el cual dice: Piscis, los peces, negativo, rígido, regido por Júpiter y Neptuno. Pies, agua mutable, la corriente. Es el último signo. El ser cósmico se prepara para el fin. Renuncia al deseo personal en favor del bien global. Es redentor, compasivo y caritativo. Frase clave: yo redimo. Y acá, eh, curiosamente, hace una aclaración que no hace en otros cuadros, como les voy a mostrar ahora. Van a ver que en los otros signos, ¿no? En este caso Capricornio, Acuario, no dice nada, pero acá en Piscis van a poder notar algo que está entre paréntesis, que dice los peces símbolo de Cristo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Actualmente estamos en lo que se denomina la era de Piscis, aún no ha iniciado la era de Acuario. La era de Piscis tiene su puntapié inicial en los acontecimientos o en la elaboración del relato vinculado a Jesucristo, así que no es raro que Piscis tenga esta cuestión de los peces como símbolo de la cristiandad, ¿no? Tengamos en cuenta que el arquetipo de Jesús, o sea, persona que abandona la carne, que se entrega, que se sacrifica, que se martiriza en pos de un bien común de la humanidad, que paga por los pecados de la humanidad, es una de las expresiones piscianas. Una de las expresiones piscianas. Esto no implica que vos, que tenés el sol en Piscis, tengas que crucificarte y martirizarte. Hay otras maneras que esperemos que los próximos libros que empecemos a leer, sigamos leyendo, las expresen, ¿sí? Así que bueno, nada, es una linda salvedad y me llamó la atención que el libro haga ese detalle, proponga ese detalle, ¿sí? Vamos a leer a nuestro amigo Eloy Dumont, director del colegio donde estudié, que escribió este libro hace casi 50 años, y dice: Piscis, agua, mutable, negativo, regentes, Júpiter y Neptuno. ¡Mua! Dos regentes, gente, Júpiter y Neptuno, no solo Neptuno, el regente anterior, el principal, el inicial en realidad, es Júpiter. Asociado en casa 12, frase clave: yo creo. Esa me gusta, más que yo redimo. Igual nunca va a haber una sola frase clave. El símbolo. El signo es representado por dos peces que se mueven en diferentes direcciones y están unidos por un cordel.
lo cual da la idea de una naturaleza dual y contradictoria en la persona pisciana. Esta dualidad también hace recordar la existente en la naturaleza del hombre, lo consciente y lo inconsciente, su cuerpo físico y su mente, lo físico y lo metafísico. Es símbolo de la elección que debe asumir el pisciano en su vida, a través del pez que remonta de arriba arriba o el que se dirige arriba abajo. Este último deja que las cualidades negativas, principalmente la de Neptuno, su corregente, tomen prioridad, cuyo caso el nativo se pierde en un mundo de sueños y fantasías, ahogando sus penas con el alcohol o las drogas, y puede llegar a ser víctima de su propia ruina. El pez que va arriba arriba representa el sendero espiritual, la capacidad de servicio que debe ser desarrollada y el autosacrificio para alcanzar el amor universal. Acá no nos da muchas ideas copadas el hoy, pero bueno, vamos a seguir leyendo. Características generales. Es emocionalmente sensible, intuitivo y bondadoso. Compasivo, simpático, paciente y expansivo, oscilando desde los extremos de la alegría hasta la depresión. Muy adaptable a las circunstancias y a las personas, no porque sea servil, sino por su generosidad y amabilidad. Debe sacrificarse a sí mismo y no puede ver sufrir a los demás. Se conmueve hasta las lágrimas. Es el más espiritual de todos los signos y de un consagrado servicio hacia los demás con falta de egoísmo. Su intuición es notable, tiene capacidad para recibir información de fuentes desconocidas sin pasar por el pensamiento racional, aunque es poco el uso que se le puede dar a tales dones si la mente no ha sido entrenada antes de usarlos. En el caso característico de los pintores, poetas, músicos, artistas, mediums y hasta de científicos en sus mejores momentos de inspiración. Mentalmente es muy impresionable, intuitivo, receptivo, sutil, con imaginación creadora. Tengan en cuenta que creador de la teoría de la relatividad, que ahora se me acaba de ir el nombre, era pisciano. Así que miren si Piscis no tiene que ver con cierta genialidad que se pueda aplicar en el mundo físico. Albert Einstein, eso. Einstein era de Piscis, como Justin, pero él revoluciona el mundo científico. Bien. Es el caso característico de los fenómenos, esto ya lo leí. Mentalmente es muy impresionable, intuitivo, receptivo, sutil, con imaginación creadora. El pensamiento es emocional, sensible, a veces confuso, de poca claridad. Una frase neptuniana característica de este estado mental es estar en las nubes. Las nubes pueden oscurecer la visión, como lo hace también la neblina, y dar mucha confusión en el pensamiento y también una conducta desordenada. Dicha nebulosidad es engañosa, de ahí que la traición o el hecho clandestino también puedan ocurrir. El deseo de elevarse de los impedimentos materiales, Saturno, puede resultar en escapismo respecto de las responsabilidades. Los peces, en este caso, pueden actuar en sentido resbaladizo. En el amor es muy emocional, sumiso, soñador, poético, amable, gentil y a veces tímido. Defectos. Demasiado blando, muy sentimental, descuidado, indeciso, dejado, incomprensible, temperamental, confuso, engañador, vicioso, débil de carácter, dependiente de los demás, embaucador. Actividades vocacionales, donde puedan manifestar sus cualidades emocionales y natural receptividad. De ahí que tiene condiciones para ser un excelente mimo y artista de teatro, aunque a veces es sumamente tímido. Su capacidad latente para asumir el carácter de otra persona lo conducen a la escena. Actividades donde no tenga que ejercer fuerza de voluntad o el pensamiento racional y en cambio puede desarrollar la imaginación e intuición. Tiene que ser artista, escritor, músico, poeta o bien practica ocupaciones que tienen que ver con su capacidad de servicio de espíritu compasivo, tal como las de médico, enfermero, pedicuro u otras de ayuda al necesitado y a los animales. Las profesiones marítimas o las que tengan que ver con los líquidos del petróleo, vino, etc., hasta el lavado de ropa, gases, anestésicos, pesca, plástico, barcos, calzado. Asimismo, el sacerdocio es una ocupación pisciana. Asimismo, el sacerdocio es una ocupación pisciana. ¿Sí? Relaciones fisiológicas y enfermedades características. Los pies, el sistema linfático. Así como los pies sostienen todo el peso del cuerpo, simbólicamente el pisciano con frecuencia lleva consigo la carga de los demás de manera modesta y con paciencia. Del mismo modo lo demuestra el mensaje cristiano a través de las enseñanzas de Jesús, cuando él mismo se humilla al lavarle los pies a sus discípulos, que eran pescadores. La asociación refleja con la región intestinal y el abdomen a través de Virgo.
La sensibilidad del signo produce muchas veces problemas digestivos y nerviosos como consecuencia de su excesiva impresionabilidad. El alcohol, las drogas y el fumar lo afectan fácilmente. Tendencia a tener problemas en los pies. Color, el verde mar. Qué lindo concepto. Que es el color de Neptuno. Metal, el estaño. Relacionado tradicionalmente con Júpiter, pero en la actualidad existe el Neptunium, un elemento del que se conoce muy poco. Esto fue escrito en el 70 y pico, quizás ahora se conozca más. Tomemos el estaño. ¿Sí? Muy bien. Esto decía Eloy Dumont con respecto a Piscis. Vamos a lo que dice Juliana McCarthy. Somos estrellas. ¿Qué dice Juliana? Piscis, el soñador. Planeta regente Neptuno, el planeta de la espiritualidad. Se olvidó de Júpiter. Símbolo, el pez. Rasgos principales, imaginativo, disperso, dualidad femenino, elemento agua, cualidad mutable. Palabras clave, yo creo. Y sí, es una palabra bastante clave. Podría ser sagitariano también. Parte del cuerpo, pies. Color, turquesa, el color del océano y la profundidad. Piedras preciosas, agua marina, fluorita, lapislázuli. Atributos: soñador, místico, impresionable, tierno, pasivo, poético. Intereses: fotografía, cine, meditación, espiritualidad, pintura, fiesta. Motivación: personificar el amor incondicional. Ok. Progresión y planeta. Como última parada del viaje zodiacal, Piscis encarna todo lo que lo precede, siendo el último movimiento hacia la unidad. Regido por Neptuno, planeta de los sueños, la espiritualidad y la ilusión, a Piscis le encanta escaparse a su mundo interior jugando en otras esferas imaginarias como en otro mundo. Como tal, puede parecer disperso y desconectado. Piscis es el signo más espiritual y místico, capaz de derribar los muros entre el ámbito material y el invisible, y entre uno mismo y los demás. Al haber viajado por los otros signos, empatiza con todos, comprende a las personas y sabe encontrar el punto en el que está cada una de ellas. Influenciable y sensible, puede fusionarse con la energía de los otros y debe tener cuidado a la hora de elegir de quién se rodea. La habilidad de Piscis para ver lo que hay en el corazón de las personas es incomparable. Tiene una enorme capacidad de generar arte espiritual y amor incondicional, que comparte con el mundo ayudando a los demás a alcanzar su estado natural de trascendencia. Esto es un ideal pisciano. Claramente está el potencial en cada persona con el sol en Piscis o con mucho Piscis en la carta. Tampoco se vayan a las nubes, no significa que deban salvar el mundo y empatizar con cada persona. El símbolo. El símbolo de Piscis son dos peces que nadan en direcciones opuestas. La palabra Piscis significa pez en latín. Al sentirse influenciado por la dualidad del ser humano, Piscis lucha para mantener su doble naturaleza espiritual y humana, atado a lo material mientras flota por el espacio. Se dice también que uno de los peces nada arriba hacia la trascendencia, mientras que el otro trae esa sabiduría de vuelta, hacia el mundo. Los dos peces representan la receptividad, ya que Piscis es capaz de entender puntos de vista contrarios y todas las facetas de la naturaleza y la existencia humana. El pez puede nadar sin esfuerzo en cualquier corriente, mimetizándose con su entorno, adaptándose a cuanto surja. Piscis es por otro tanto el signo más compasivo y encarna el amor universal, la totalidad, el perdón y la comprensión. Mito. Según la mitología griega, Piscis está relacionado con Afrodita, diosa de la belleza, y su hijo Eros, dios del amor. Un día el monstruo Tifón empezó a mostrarse en el monte Olimpo, enviado por Gaia para atacar a los dioses. Ninguno de ellos tenía el poder para destruir a Tifón, así que para escapar de él se transformaban en animales. En cierto momento, cuando Tifón impuso su presencia, Pan avisó a los demás y se transformó en cabra marina, sumergiéndose en el río Éufrates. Afrodita y Eros se estaban bañando en la orilla del río y no oyeron el aviso de Pan. Cuando Tifón apareció de pronto en el agua, estos se convirtieron en peces y escaparon nadando. La constelación de Piscis en el cielo conmemora el día en que la belleza y el amor fueron salvados. Venus es el nombre romano de Afrodita, y los astrólogos consideran que Piscis es la exaltación de Venus o la exaltación del amor, y que representa las dimensiones espirituales de los reinos venusianos del amor y el arte. Hay una teoría
que el profesor Alberto Chailovsky, creo que es el apellido, búsquenlo, maestro, me mencionó diciendo que generalmente se cree que los planetas en exaltación funcionan mejor que los planetas en regencia. Es como si el planeta estuviese en un spa. O sea, cuando estás en regencia estás en tu casa. Joya, tu casa, comodidad, etc. Cuando estás en exaltación estás en un lugar en donde te sentís mejor. Entonces, pensar Venus en Piscis es pensar un amor bastante con el equilibrio entre lo mundano y lo no mundano, ¿no? Neptuno quizás se va, Júpiter quizás se va y no puede tener esa adaptación a la Tierra, pero Venus puede ubicarse un poquito más. Así que a prestar atención si tenés Venus en Piscis también. Venus exaltada. Vamos a leer lo que dice Astrología Contemporánea, Planetas y Signos, de Alberto del Solá y Norbert Pacula. Piscis. Palabras clave. Desapego, humildad, indefensión. Atributos. Último signo del zodíaco. Común. Culminación de la evolución humana a través del elemento agua. Los sentimientos se universalizan y disuelven. Abarcan a toda la humanidad. Todos los seres son igualmente queridos, participando de sus sufrimientos, entendiéndolos y confrontándolos. Piscis es un signo extremadamente sensible y sufrido. Está indefenso. El padecer propio y ajeno lo golpea brutalmente. Lo castigan las desventuras, se encuentra desorientado y sufre. Ante el dolor se diluye, no lo concierne enfrentar las circunstancias. Aquí cada planeta indica desapego, abandono y pérdida. Bueno, en Piscis diría eso en todo caso. Existen dos clases de tipos piscianos, el superior y el inferior. Agregaría yo como en todos los signos, ¿no? Pero vamos a ver qué dice este muchacho. El primero, el superior, se eleva ante las adversidades. Sabe que nada le pertenece realmente. Ha nacido desnudo, hacia hora de morir. Los bienes no le importan, su intención sublime es la fusión de su alma con el Padre Celestial, sabiéndose conectado y guiado por un ser superior. Acá aparece la fe. En su intimidad comprende su padecer. Es para su bien, se halla descargando las escorias de un pasado que lo condenaba y la evolución alcanzada es un logro enorme. El segundo tipo, el inferior, desguarnecido, golpeado, no tiene a ensayar ninguna defensa, se recluye en su silencio, su soledad y su sufrimiento. El símbolo del signo es doble, son dos peces unidos por la cola mediante un cordón, dirigidos en sentido opuesto. Animal mudo, no protesta, se nota su falta de expresión. Es un mal comprendido. A la menor alteración de las aguas de su entorno se produce un movimiento de los mismos. Quiere la tranquilidad del medio donde vive, si hay disturbios rehúye el enfrentamiento, pero no tiene miedo. Extremadamente sensible a las alteraciones que los demás producen en su medio de vida. Manso, rehúye la batalla, no le importa. No es temeroso, simplemente no le interesa chocar. Signo doble, presenta la contradicción de la vida mostrando caminos diferentes donde desea adoptar. Se entusiasma y no llega a concretar por causa de su inseguridad íntima. Al nadar los dos peces en sentidos diferentes se infieren indecisiones y perpetuas dudas. Frecuentemente, dos planetas ubicados aquí no tienen suerte material. Nacido para dar y no para recibir. Es el lugar donde se pagan las deudas. Esto, erróneamente, ha hecho de Piscis un signo no deseado. Aún Júpiter y Venus, planetas afines al signo, marcan desapego. Sus aspectos armónicos indican el grado de facilidad para lograr ese objetivo. Todo cuanto proviene de este signo implica una nota de dolor, un dejo de amargura y olvido. Se halla más allá de los sentidos, vive en otro mundo, en un sueño, y de él no puede salir. Es el signo de la mediumnidad. Mediumnidad, ahí está. El de la fe, del buscador en su medio circundante de la fuerza para subsistir, logra esto último participando psíquicamente con los que sufren, mezclándose con los problemas de los demás. Es la puerta abierta al más allá. Trasponerle implica desapego y una cierta evolución lograda por el tránsito por los otros 11 signos. Ha llegado el momento de abandonarlo todo. Los planetas indican que aquí las energías disponibles para transponer esas fronteras. Esto solo se alcanza cuando se está íntimamente dispuesto a dejarlo todo. El actuar sin interés,
El trabajar sin crear raíces dentro del mundo es de Piscis. Mi reino no es de este mundo. La realización del mundo espiritual no es compatible con este mundo. El de Aries, energía vital, el de Tauro, materia, el de Géminis, desarrollo mental, el de Cáncer, clan y siguientes. Desde el punto de vista del hombre corriente, frente a tantas adversidades, algunas personas caracterizadas por Piscis tratan de tomar otro camino. Se vuelven materialistas, no creen en nada, suelen disfrutar cuanto el mundo pone a su alcance, giran hacia el egoísmo y el cinismo. Tal actitud no les brinda felicidad, volviéndose resentidos tanto por cuanto tienen como por cuanto carecen. En cambio, los piscianos que se entregan a la providencia suelen beneficiarse con la buena suerte, hasta a veces en forma desmedida, y pueden recibir grandes riquezas. Acá hay una salvedad. Suele pasarnos, sobre todo en la juventud, que nos polarizamos con respecto a nuestro sol. Ojo con eso. A veces, hasta que nos conocemos, y todo depende de la configuración de nuestra carta, siempre el retorno de Saturno es un punto clave, ¿no? Estamos hablando de los 28 a 30 años y el traspaso a la adultez propiamente dicha. Es probable que expresemos características totalmente opuestas a nuestro sol. Ahora, lo opuesto no significa que es lo contrario, perdón el juego de palabras, pero es ver el mismo tema de dos ópticas diferentes. Es solamente eso. Entonces es común, no solamente acá en el caso de Piscis, en donde el opuesto complementario es Virgo, entonces hay cierto materialismo, sino en todos los signos. Piensen en dónde tiene su sol, cuáles son las características del signo opuesto, y pónganse a pensar si alguna vez actuaron en su juventud, están actuando ahora, que son jóvenes, con características opuestas a su sol. Retomando. El mensaje anímico se refiere a la ayuda confortante a toda la humanidad, al servicio a los desposeídos, a los humildes, a los enfermos, a los necesitados de amor. Brinda afecto a todos los seres en forma incondicional, sin reparos y sin pedir recompensas. Desde las instituciones de recuperación trata de confrontar y aliviar el sentimiento humano. Menguando pesares, Piscis llega a fundirse con la esencia infinita. Profesiones de Piscis: enfermero, medium, pescadero, pescador, piscicultor, zapatero. Las desarrollará en las siguientes áreas: asilos, institutos de beneficencia, geriátricos, orfanatos y servicios sociales. Los objetos de Piscis son alucinógenos, bebidas alcohólicas, drogas, tabaco, peces, pies, calzado y sustancias raras. Los seres reflejados por Piscis son los peces. La parte del cuerpo humano regida por Piscis son los pies, precisamente los que lavó Jesucristo en supremo acto de humildad. Ellos están en contacto con la tierra y la sienten en el diario peregrinar. Otra vez Jesús metido en la simbología pisciana. Pero bueno, es realmente un arquetipo pisciano. Leamos las palabras clave de este signo. Palabras relacionadas en realidad. Abandonar, abatimiento, abdicar, absorto, abstinencia, abstraído, aceptar, acoger, achaques, adversidad, afecto, aflicción, aguantar, aislado, alentar, alucinación, amparo, animar, apartarse, apocado, arrebato, éxtasis, asistencia, asombrado, atónito, atribución, auxiliar, ayudar, beato, bondad. Borroso, brumoso, calmo, callado, cárcel, caridad, castigo, ceder, celestial, compasión, condescender, confinamiento, conformidad, confrontar, confuso, congoja, conmiseración, conmoverse, consentir, consolar, contemplación, continencia, corto, de carácter, cosmos, creación, cuidar, deplorar, deportación, desamparo, desánimo, desgracia, desguarnecido, desistir, desprendimiento, destierro, devoción, difuso, dilatado, dimitir, disolución, dolencia, dolor, dubitación, duda, elevado, espiritual, embobado, emotivo, encierro, enorme, ensimismado, ensoñar, estupefacto, exaltación, experiencia, expiar, éxtasis, extender, extenso, extrañamiento, derecho, favor, fervor religioso, flemático, fortalecer o consolar, generalidad, gozo, éxtasis, grande, excitar, humanidad, humillación, ilimitado, iluminación, imaginativo, impasible, impávido, imponérsele, impresionable, incertidumbre, incierto, incomprensible, indeciso, indeterminado, indiferenciado, inferior, infinidad, infinito, infinitud, infortunio, inmenso, inmóvil, inseguro, intuición, irresoluto, júbilo, éxtasis nuevamente, lamentarse, lástima, limosna, mansedumbre, manso, maravillado,
martirio, meditación, mediumnidad, melancolía, milagro, milagroso, misericordia, misterio, mística, misticismo, mucho, mudo, multitud, mundos, mutismo, nebuloso, Neptuno, nostalgia, nublado, nuboso, obligar, oculto, ocultismo, omnipresencia, oraciones, orbe, oscilar, indecisión, ostracismo, paciencia, padecer, pagar, pasividad, pasmado, pasmoso, pausa, paz, pena, penar, permitir, perplejo, pesadumbre, pesar, piedad, plañidero, plegaria, portento, poseidón, posterior, postrero, preces, prisión, problemático, prodigio, pródigo, profeta, prolongar, proscripción, psiquis, quejumbroso, rapto, éxtasis, receptividad, reclusión, redención, refugiarse, rapto, refugiarse, religión, interior, remedio, renunciar, reparar, castigo, reposado, resignación, restablecer, ayuda, retirarse, retiro, retraerse, retraimiento, rezos, ruego, salvación, salvar, santidad, secta, sensible, sensitivo, separado, sereno, silencio, sin número, sobrellevar, sobrenatural, socorrer, socorro, soledad, solitario, solo, soñar, soportar, sosegado, sostener, subvenir, sufrir, súplica, tácito, taciturno, ternura, titubear, tolerancia, tormento, tortura, tranquilo, transar, transigir, tránsito, transporte, plano, tribulación, tristeza, ubicuidad, último, universal, vacilar y vivificar. Así nos despedimos de nuestros amigos Alberto Bersola y Norbert Pacula de Astrología Contemporánea, Planetas y Signos. Vamos a ver qué nos menciona Curso de Astrología Moderna de Alcoba, Asicri y Molina. Dice: con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Eladia Blasquez, Sol en Piscis. Triplicidad agua, cuadruplicidad mutable, polaridad negativo. Me disuelvo en la totalidad. Abandono las formas adquiridas hasta ahora, ya no las necesito. Soy parte del todo y todo es mi forma. Pierdo mi límite personal y puedo absorber cada partícula del universo. Siento lo que el universo siente. Desaparezco ante la inmensidad. Me entrego al mundo para deshacerme y ser compasión. Las almas se mezclan sin tiempo ni espacio. Soy todas las almas. ¿Cuál es el propósito de Piscis? El agua mutable deja fluir al espíritu para que se entregue soltando las amarras a las posesiones, a las formas, a la identidad, a la individualidad. Este es el momento de desapegarse del mundo terrestre para ingresar al mar de las almas. La indiferenciación sacrifica la personalidad para otorgar la vivencia del todo. Amor y dolor se funden sin límites, se sienten al compás de cada ser del universo. ¿Cómo se muestra? De un modo totalmente permeable al entorno, puede captar todas las sutilezas inexistentes para otros signos. Adquiere la forma que el medio le imprime, sin oponer resistencia, sacrificando sus propios deseos con toda fluidez. A veces da la imagen de no pertenecer a este mundo. Se encuentra más cómodo en otras realidades, quizás muchas veces imaginadas. Es capaz de sentir dentro de su piel el dolor de otros y brindarse entero para calmar ese dolor. Percibe el mundo como parte de sí mismo y por ende se conmueve ante cualquier hecho o acto que afecte a todo ser integrante del cosmos. Para él, la palabra amor se despersonaliza y adquiere una significación mucho más amplia, que trasciende el egoísmo de los amantes. La expresión de este signo no pasa por el lenguaje de las palabras, sino por una comunicación más sutil. El arte o las demostraciones de afecto son canales naturales de manifestación. No hay ambiciones materiales ni de prestigio social. Los valores son espirituales. Siempre se lo encontrará del lado de los débiles e indefensos y no de los poderosos. Con extrema humildad va a servir a quien lo necesite sin buscar ganancias personales alguna. Ayuda por la sola satisfacción de aliviar al otro. Las religiones organizadas no les son imprescindibles para vivir a Dios. Su fe está en su propio centro, en esa vivencia de lo inmenso, de la simpleza de lo cotidiano. Vibra hasta por lo imperceptible. Por ello usualmente se ve obligado a defenderse con una aparente lejanía para
parapetándose en un mundo propio al que los demás no acceden fácilmente. Es proclive a la introspección, bucea entre los tesoros de su interior y busca muchas veces queda atascado entre ellos sin poder darle una utilidad práctica a tanto que tiene para dar. Reconoce sus riquezas cuando ha llegado a saber que las mismas no son para uso personal, sino para entregarlas a la humanidad. Arquetipo del mártir, el mesías y el místico. Pero también se puede mostrar así. Hay muchas oportunidades. Piscis se vale de ayudar a otros para construirse un ego, con lo cual genera en los demás la necesidad de contar con él. Es probable que la confusión reine en su mundo, tornándose difícil discernir con claridad la resolución de los asuntos cotidianos. Al sentirse arrastrado por la corriente suele asumir un rol de víctima, no haciéndose cargo de sus propias decisiones. Podría evadirse de las responsabilidades. En su afán de adaptarse al entorno, muchas veces termina sacrificando lo que no tiene y de esta forma se siente empobrecido y vacío. Su capacidad de adoptar roles tan dispares llega a jugar en su contra, haciéndolo poco creíble. Tiene facilidad para crear y hacer creer historias que no coinciden con la realidad. Por lo tanto, puede caer en la mentira, el engaño, la estafa, el fraude. Ante la dificultad de aceptar el mundo tal cual es, Piscis tiende a evadirse, quizás utilizando alteradores de la conciencia que al final resultan daños para su salud, tales como drogas, alcohol, etc. Quizás se ubique en el omnipotente lugar de salvador del mundo sin registro de sus propias posibilidades y limitaciones. Arquetipo: la víctima, el salvador, el estafador y el evasor. Momentos a los que está asociado. El momento que practicamos una meditación. Esa conexión con lo superior que se logra sin palabras. Colaborar en alguna institución de bien público sin retribución económica. Cuando ayudamos desapegándonos de los resultados. Símbolo: dos peces nadando en sentido contrario, unidos por un cordel. Este símbolo nos puede hablar del momento previo a la encarnación o del abandono del cuerpo físico. Rigen el cuerpo los pies. Planeta regente: Júpiter, regente antiguo; Neptuno, regente moderno. Planeta exaltado: Venus. Profesiones, oficios, ámbitos laborales. Actuación teatral y otras manifestaciones artísticas. Pueden ser clarividentes, medium, curadores espirituales, terapeutas, rehabilitadores, tarotistas, asistentes sociales, monjes. Trabajar en oceanografía, pesca, industria de vinos y licores e industria submarina. Color: verde mar, violeta e índigo. Piedras: agua marina, cuarzo azul, jaspes multicolores. No sé si está bien dicho. Jaspes. Jaspes. Sí. Bueno, a ver qué mito vincula. Proteo, el veraz anciano de los mares, probará convertirse en todos los seres que se arrastran por la tierra, el agua y el ardiente fuego. El viajero que desee recibir sus enseñanzas deberá sujetarlo, aunque Proteo desee e intente escaparse, hasta que finalmente aparezca en la forma que le es propia. Este dios nunca descubre ante nadie el contenido íntegro de su sabiduría. Contestará las preguntas de una manera grandiosa o tribal. Cuando el sol, siguiendo su curso, llega al centro del cielo, el veraz anciano de los mares, oculto por negras y encrespadas olas, salta en tierra al soplo del serifo. Enseguida se acuesta en honda gruta y a su alrededor se pueden dormir todas juntas las focas de Natátiles Pies, hijas de la hermosa Alocidne. ¿Cuántas palabras que no estoy acostumbrado? Perdón. Vamos a empezar de vuelta. Enseguida se acuesta en honda gruta y a su alrededor se ponen a dormir todas juntas las focas de Natátiles Pies, hijas de la hermosa Alocidne, que salen de las espumosas aguas, exhalando el acerbo sabor del mar profundísimo. El rey Menelao, instruido por una de las hijas de este viejo padre del mar acerca de cuál era el modo de obtener una respuesta de él, esperó pacientemente que Proteo pasara por todas las formas necesarias, sin soltarlo hasta que la respuesta a su pregunta fue otorgada sabiamente. Raro, pero se entiende. O sea, no va a haber una respuesta clara nunca de Piscis. Eso es claro, al menos no racional. ¿Sí? Va a ser muy guiada por la emoción. ¿Qué frases vincula o qué proverbios o dichos vincula con Piscis este libro? Dice, vamos a ver, acá.
La confusión está clarísima. Un graffiti. Me enferma la gente que no da la cara. Un graffiti. El anonimato también es pisciano. Ama como puedas, ama quien puedas, ama todo lo que puedas. No te preocupes de la finalidad de tu amor. Amado Nervo. Qué ironía. Y por último, dice, haz bien sin mirar a quién. Acá termino mencionando a Albert Einstein, en realidad, que es quien les dije yo que era un solo pisciano. Dice, el verdadero valor de un hombre es determinado, en primer lugar, por el grado y el sentido en que haya logrado emanciparse de su propio yo. El individuo siente la vacuidad de los deseos y fines humanos, a la par que lo elevado de la evolución maravillosa que se manifiesta en la naturaleza y en el mundo del pensamiento. Concibe la existencia individual como una especie de cárcel y quiere vivir toda esa existencia como algo superior, único, pleno de sentimiento. Albert Einstein, ¿Cómo ve el mundo? Ediciones siglo XX, Buenos Aires, 1987. Bueno, esto nos decía de Piscis. Nos decía Alcoba, Acicri Molina, en curso de astrología, tomo 1. Vamos a finalizar nuestro recorrido con lo que dice el polémico Robert Hahn en los símbolos del horóscopo. A ver qué bomba tira con respecto a Piscis. Vamos a ver. Bien pisciano también. Muy bien. Piscis. Elemento agua, cuadruplicidad mutable, polaridad negativo. Regente de Neptuno, tradicionalmente Júpiter. Con Piscis se completa el ciclo. El individuo arquetípico ha llegado a la etapa final de su evolución. Esto, sin embargo, no se ve con claridad en las descripciones tradicionales del signo. Así como hemos insistido en algunos de los aspectos más negativos de Acuario para equilibrar el material excesivamente acrítico que se ha escrito sobre él, con Piscis debemos hacer lo opuesto. Observado que, de todos los tipos de zodíaco, con la excepción posible de Virgo, los Piscis son los que tienen la peor imagen de su signo. Acá bardea mucho a Géminis y Escorpio también. Esto se da a los escritos astrológicos y no a los fallos intrínsecos de las personas de este signo. Dice, el problema no reside en que sea un signo débil, insulso o falto de energía, sino que simboliza la etapa más difícil de la evolución humana, la trascendencia del yo. En este aspecto, Piscis continúa el proceso que se inicia en Acuario, pero con una diferencia. En Acuario, el yo está sumergido en, o, dicho con más precisión, identificado con el grupo social, lo que con frecuencia da como resultado un ego envanecido que se disfraza de humilde. Y tal como es señalado al hablar de Acuario, es cuestionable que el grupo social al que uno pertenece sea una entidad superior a uno mismo. Piscis no se subordina a un grupo social, sino al universo mismo y a lo que lo mueve. Sea lo que fuere lo que uno sienta sobre Dios, hay algo que hace que el universo, en latín lo convertido en uno, sea una unidad. El ego, nacido, evolucionado, completado y socializado a lo largo de los demás signos, se entrega ahora a Piscis, a algo superior. Los sistemas personales de la realidad, las ideas personales del bien y el mal, han de subordinarse a lo que es, con mayúscula, lo que es. En el lenguaje del misticismo, Piscis simboliza la entrega del alma a Dios. Sin embargo, son pocos los individuos que lo logran. Es algo difícil de realizar a medias y una entrega incompleta de sí mismo puede llevar al desastre. Hay otro aspecto de Piscis que es preciso entender. Es a la vez un final y un comienzo. El zodíaco no es un círculo, sino una hélice, de modo que cada vez que uno lo rodea ha cambiado además de nivel. Piscis es la última fase de cada giro de la hélice, pero es también la fase que precede a Aries. En cuanto tal, representa la etapa previa al nacimiento de un ser nuevo. De hecho, Piscis, al término de un ciclo que indica una entrega del yo maduro, es un preludio del renacimiento en un nivel superior en el próximo encuentro con Aries. Por eso se lo puede considerar tanto como el estado de conciencia que precede al ego como el que le sigue. En la estructura del ego se genera la naturaleza del sistema de realidad de cada cual. Así podemos ver que Piscis es un signo que, o bien todavía no ha llegado a desarrollar un sistema de realidad, o acaba de trascenderlo. Esto es lo que condiciona el carácter altamente imaginativo del signo.
El símbolo de Piscis son dos peces que dan en direcciones opuestas y como sucede con Sagitario y Géminis, a Piscis se lo considera tradicionalmente como un signo dual. En él hay dos tipos de nativo. El avanzado, Piscis en la última etapa de la evolución del ego o yo arquetípico, y el primitivo, Piscis como simplemente la etapa previa a un nuevo comienzo en Aries. En ninguno de los dos tipos se encuentra un ego tan fuerte definido como en otros signos. Por lo tanto, es menor el deseo de hacerse valer, de ser algo en particular. Ambos tipos de Piscis son sumamente receptivos. En el tipo primitivo, esto conduce a la pasividad y la inacción, y una actitud de víctima porque el nativo no está dispuesto a asumir responsabilidades. En el tipo avanzado, es causa de un deseo de conocer la verdad en un nivel espiritual profundo e incluso de sacrificarse por ella. Se trata de una manifestación del mártir en el verdadero sentido de la palabra en cuanto opuesto a la víctima. Cuando yo he dicho, o bien el sistema de la realidad no está suficientemente desarrollado en el tipo primitivo, o bien el nativo se desprende de él en el tipo avanzado, y esto le da la capacidad de contactar con realidades alternativas, de ver aspectos del ser que otras personas consideran imposibles. El tipo primitivo suele quedarse simplemente en la confusión. Ambos tipos pueden atisbar cosas invisibles para la mayoría. Piscis está conectado con la capacidad psíquica, aunque también mucho más que una fuerte influencia de este signo para que alguien tenga dotes psíquicos, aunque se necesita mucho más que una fuerte influencia de este signo para que alguien tenga dotes psíquicas, y tampoco es necesario ser un Piscis si las otras indicaciones son fuertes. En la mayoría de la gente de este signo, la tendencia psíquica se expresa con una sensibilidad ante las personas que los rodean, que les permite captar con facilidad energías e impresiones. Como Piscis tiende a tener la vivencia de estas energías como si fueran propias, cuando son muy negativas ambos tipos tienden a debilitarse. Para ninguno de los dos las cosas son tan claramente distintas unas de otras como podrían serlo para otros signos. Las categorías están debilitadas. El Piscis avanzado ve en el universo mucha unidad que otros pueden percibir de forma inmediata, mientras que también en este aspecto el tipo primitivo solo llega a sentirse confundido. Atrapado en un mundo donde todavía no está del todo dispuesto a entrar, es probable que el tipo primitivo busque cobijo en la fantasía e incluso el tipo avanzado se refugia con frecuencia en un mundo privado en el que muy pocos son admitidos. El aire de lejanía de muchos Piscis es en realidad la consecuencia de su hipersensibilidad. Debido a su carencia de énfasis en el ego, es frecuente que el tipo Piscis se sienta atraído por los servicios sociales, como cuidar de los enfermos físicos o mentales o de otras personas que necesitan que se las atienda. Esto puede parecer similar al idealismo social de Acuario, pero en Piscis no se da la identificación del yo con el grupo que puede dar como resultado un envanecimiento encubierto del ego. En Piscis el yo está más auténticamente subordinado. Pero hay un peligro en la clase de servicio de este signo. Un Piscis primitivo puede tratar de fortalecer un ego vacilante ocupándose de quien a él le parece menos afortunado. El problema está en que, para mantener su posición de primacía, estos nativos tienen a asegurarse de que las personas a quienes están ayudando, entre comillas, jamás mejoren. Esta clase perniciosa de egotismo encubierto es también un peligro con Neptuno. La mayoría de estos nativos no son tipos primitivos ni avanzados, sino mezclan diversos grados. Un individuo puede ser sensible y compasivo y sin embargo al mismo tiempo la víctima de las energías negativas de su entorno o tener conciencia de las posibilidades infinitas que hay en el universo y no obstante sentirse al mismo tiempo confundido por ellas. Ya sea que se considere a los Piscis como seres que entran en el mundo o que salen de él, en todo caso nunca están completamente aquí. Deben llegar a entenderse como los sistemas convencionales de la realidad, cuando de hecho ellos pueden tener algo superior. Este es el dilema central del signo. O sea, ¿acoplo o trato de ir más allá? La relación de Piscis con Neptuno y Júpiter. La conexión entre Piscis y Neptuno es fuerte. Ambos son símbolos de trascendencia del ego y de unión con el infinito. Los dos confieren además mucha sensibilidad e imaginación, y en ambos la imaginación puede pecar por exceso y convertirse en ilusión-engaño. Incluso los conflictos asociados con Neptuno se encuentran en Piscis. Ambos se relacionan con el sacrificio y la condición de víctima. Los dos significan con frecuencia la carencia de un ego fuerte. Ambos son muy acuáticos con todo lo que ello implica. No es fácil ver a Júpiter como regente tradicional de Piscis. Allí donde tanto Neptuno como Piscis ponen fuertemente el acento sobre la fe, Júpiter quiere conocimiento. Donde Neptuno y Piscis tienden a retraerse y a ser pasivos, Júpiter suele hacerse valer e incluso ser arrogante.
Quizás la principal relación sea que Júpiter como Piscis y Neptuno tiene una dimensión religiosa. Eso se deriva directamente de la asociación jupiteriana con la integración, con la relación entre las partes y el todo. Pero Júpiter está mucho más asociado con la teología que con la experiencia mística directa. Es el sacerdote más que el místico. Por lo tanto, aunque esté bastante bien emplazado en Piscis, tenemos que asignar este signo a Neptuno. Bien, una postura definida de Roberto. Por último, el efecto de Piscis sobre los planetas. El hecho de tener varios planetas en Piscis tiende a reducir la fuerza de la personalidad junto con incrementar su nivel de empatía y su receptividad ante los demás. Los planetas que son sumamente yin suelen asumir en Piscis un carácter soñador y propenso a la fantasía. Esto puede ser creativo e imaginativo, pero también puede debilitar el vínculo del individuo con la realidad. La luna es especialmente vulnerable a este efecto. Venus puede volverse demasiado romántica bajo la influencia de Piscis, pero también es capaz de la forma más desinteresada del amor. Es lo que les mencionaba de la exaltación, ¿no? Los que más se resienten en Piscis son los planetas relacionados con la voluntad y la energía. En este signo Marte carece de energía y Piscis no le deja demasiado margen para su obstinación. La gente con el Sol o Marte en Piscis puede dedicarse con éxito a actividades que trasciendan el estrecho campo de su individualidad. Así librarán la energía que podría quedar atrapada en conflictos propios de este signo, como los que he descrito más arriba. Saturno, yo esperaba que mencionara Saturno, ya digo, ¿qué pasa acá que no dice? Saturno, debido a su fuerte y bastante estrecha orientación hacia la realidad, tampoco tiene su mejor emplazamiento en Piscis. Júpiter, por otra parte, sea o no regente de este signo, se encuentra a sus anchas en él, porque deja un margen infinito a la necesidad jupiteriana de expansión de la conciencia. Esto dice Robert Hahn en Los símbolos del horóscopo. Muy bien. Te agradezco muchísimo haberme acompañado en este recorrido por los signos. Sobre todo espero que te haya ayudado a entender las características de tu sol o de la energía imperante en tu carta. Y en todo caso, si lo viste con un carácter informativo, espero que esta información te haya servido, te haya estimulado a buscar los libros, a buscar más libros, a contradecirme. Y en todo caso, los comentarios son bienvenidos. Hago esta aclaración nuevamente. Yo hablé de Piscis como símbolo astrológico. No implica que sí o sí tenga que vincularse estrechamente con cómo vos experimentás tu sol en Piscis o cómo vos experimentás muchos planetas en Piscis que puedas tener en tu carta. Para saber exactamente el grado de pisciandad, por decirlo así, que tenés en tu carta, te invito a que me solicites un análisis de carta natal. Y si ya lo sabes, si conoces tu carta, vamos a ver cómo esta misma se puede ver modificada dentro de tu año, es decir, de cumpleaños a cumpleaños. Y ahí te invito también a que me solicites un panorama anual para entender cómo se maneja esa pisciandad en tu año natal. Te agradezco nuevamente, te mando un abrazo, espero que te haya servido, que te haya gustado y que sigas muy, muy bien.